Petrolheads, devotos de la velocidad e hijos de Bobby Ted Toleman. Esto es el Subviraje. Y bueno, se viene este fin de semana el Gran Premio de China en Shanghai. Y bueno, tenemos una pista icónica porque pues ya tenemos del 2004 con ella. Y nos ha brindado momentos bastante interesantes, como, bueno, uno de los más recordados es como cuando a Sebastián Buemi se le botaron las dos llantas frontales y siguió de frente por esa larguísima recta trasera. Y bueno, estamos hablando de un circuito de 16 curvas, en el cual la curva número 2 es muy complicada. Parece un círculo sin fin. De hecho, desde la entrada de la 1 hasta terminar para entrar a la curva 3, parece un círculo completamente. Entonces es interesante porque viene por dos pequeñas rectas para la curva 5 y 6. Llegamos a un pequeño hairpin que no podría ser totalmente un hairpin, pero es muy lento. Y luego se viene a una serie de curvas bastante rápidas de media alta velocidad en las 7, 8 y 9 en esas curvas. Y nos preparamos para ir a una pequeña recta para ir a otra semicurva sin fin que es en la 11, la 12 y la 13, que nos da paso a la recta principal, que es enorme, es larguísima esa recta, y donde saca un buen provecho el DRS. Siempre lo hemos visto en las carreras, y bueno, quienes han tenido la oportunidad de tener experiencia sim racing saben que es la recta por excelencia para adelantar con el DRS. Bueno, el último ganador fue Lewis Hamilton en 2019, previo a que hubiera una pequeña suspensión por el tema COVID. Y bueno, ahorita estamos regresando con una hegemonía totalmente distinta, porque la última que se quedó fue la de Mercedes, en la época de los motores turbo híbridos. Y bueno, por ahí se nos coló Daniel Ricciardo con el Red Bull, pero siendo sinceros, de mucho tiempo es una pista muy favorable para Mercedes. Yo creo que por eso viene el deseo inmenso de Toto Wolff de llegar a correr ahí. No sé qué, a lo mejor qué esperanzas tenga o qué secretos tenga en Mercedes. Yo sinceramente lo dudo mucho. Siento que como está el dominio de Red Bull, estamos preparándonos a ver otra vez, si todo sale como el script. Primer lugar Max Verstappen, segundo Checo, y tercero la sorpresa, ¿no? Que si sigue con la tendencia que vemos, podría ser Carlos Sainz. Dudo mucho que vaya a haber un cambio. ¿Por qué? Porque Red Bull, con los rumores de su doble DRS posterior y todo el funcionamiento de su monoplaza, tiene mucha ventaja porque tiene curvas de media alta velocidad, y solamente las curvas donde no influiría mucho el paso por curva de Red Bull puede ser la 1, 2 y 3. Entonces, y tal vez la 14, se me olvidaba estaba olvidando la 14, la curva 14 es casi también otro hairpin para llegar a la 15 y 16. Y esto me recuerda momentos que sería y valdría la pena recordar, como en años anteriores hemos visto este gran premio nos ha dado muchas sorpresas. Y bueno, pues primero que nada rememorar en la época de dominio de Renault, que pese a que lo tuvo, hay muchísimos españoles, fanáticos españoles, que dicen que Fernando Alonso casi se subió en un Minardi, cuando sí se subió en un Minardi en sus inicios. Pero todos sabemos la recuperación que Flavio Briatore gestionó con Renault, y que tenían un monoplaza sumamente superior. Sin embargo, recordando la carrera de 2006 que gana el Kaiser, un poquito antes de su retiro, después de que Fernando asegurara su segundo campeonato del mundo,
Pues obviamente tuvimos un podio bastante raro, que si lo traspolamos en la actualidad es como si en este momento o en esta carrera que vamos a ver el fin de semana, los dos pilotos de Red Bull quedaran segundo y tercero y por ahí tuviésemos una sorpresa. Imaginemos que hasta el mismo Fernando es el que gana con el Aston Martin. Yo así lo veo. Obviamente Ferrari no tenía una desventaja brutal contra Renault, hay que ser sinceros, estaban parejones. Sin embargo, no alcanzaron el rendimiento que estaba teniendo Fernando con el Renault. Y yo creo que también se debe al tipo de reglamentación diferente que había. Pero bueno, ha cambiado los tiempos y eso nos lleva que después de asegurar su segundo título vuelven a llegar a China, también porque antes China no estaba al principio, estaba casi al final, con una pelea bastante interesante, bastante caliente entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Lewis Hamilton acababa de llegar al equipo de Woking y Fernando Alonso tuvo un desarrollo de temporada bastante complicado porque pese a que él intuyó que él sería el piloto que viene a ser campeón y viene a ser el primer piloto, en Woking no se lo tomaron tan en serio porque le estaban dando oportunidad a uno de sus protegidos, que era Lewis Hamilton. Y lo demostró bastante bien, vamos a ser sinceros, fuera de cualquier cosa, ambos pilotos, creo que hubo varios comerciales de Mercedes que hacían alusión a la rivalidad que los dos tenían. Entonces estaba perfectamente, esos comerciales quedaron exactamente en su punto y tuvimos una batalla encarnizada que a final de cuentas, si en ese gran premio Lewis Hamilton en un universo paralelo hubiese terminado en la posición en la que iba a acabar, pues pudo haber asegurado el título del 2007. Sin embargo, abrió la posibilidad a que Kimi Raikkonen se metiera en el jueguito. Y bueno, todo fue debido a un error terrible y de novato, que después de traer unos neumáticos que eran casi unos slicks, no pudo doblar previo a llegar a la calle de boxes y bueno, quedó atrapado en la trampa de arena, que obviamente toda España unida festejó y posiblemente a los ingleses no les habrá parecido. Pero bueno, 2 años después de ese 2007, recordamos que en el 2008 Lewis Hamilton es campeón, definiendo el campeonato de ese año en la última carrera, por situaciones que no son del todo claras. Como siempre, es muy gracioso que con toda la tecnología que posiblemente ya haya hoy en Fórmula 1, no lograron descifrar quién era el piloto que se debió haber quedado con el campeonato. Y voy a hacer una pequeña pausa para tomarme un sorbito a mi café, para refrescar el cogote. Y bueno, 2 años después tenemos lo que se asomaría como una hegemonía totalmente de Red Bull durante por lo menos 4 años, previo a llegar al cambio de reglamentación que introduce los motores híbridos turbo. Y bueno, el Gran Premio de China de 2009 se recuerda porque lo gana con autoridad Sebastián Vettel, le gana a unos disminuidos Brown que traían el artilugio del doble difusor, que obviamente no se aprovechó de la manera que se quería porque esa carrera llovió. Entonces ahí sí fue un beneficio totalmente para Red Bull. Y bueno, lo logra ganar y logra empezar a asomar, y que yo creo que ese año de no haber encontrado ese doble difusor, la historia hubiese sido a favor de Red Bull, porque ya veíamos que, bueno, y hemos visto a lo largo del tiempo. Por cierto, hice un video muy padre de los carros que más nos significan para el equipo del Subiraje y para mí en específico,
Vayan a verlo, ya está la parte 1 arriba. Posiblemente salga antes de la parte 2, pero se pueden esperar la parte 2 porque ahí hay análisis de algunos, no todos, de algunos, porque si queremos analizar todos los carros que el señor Newey ha diseñado, pues tendremos que partir el video como en 8 partes para poder hablar de todos. Pero bueno, retomando, ese 2009 nos enseñó y nos esbozó lo que nos venía y lo que nos deparaba, ¿no? Y al final de cuentas es muy interesante, deberíamos de hacer videos analizando esa temática, porque yo creo que algo memorable del 2007 con la llegada de Lewis a McLaren es mucho el tema de las rivalidades entre compañeros de equipo. Y obviamente con lo que se esboza en ese 2009 es la rivalidad que tuvieron de entrada Sebastián Vettel y obviamente Mark Webber. Y bueno, en 2012 ya con la hegemonía de Red Bull, la nueva pequeña hegemonía de 4 años de Red Bull, tuvimos un gran premio de China otra vez distinto, totalmente dominado obviamente por la recta tan inmensa que recordemos que en esa época Red Bull montaba motores Renault. Sin embargo, la potencia bruta la tenían los que calzaban los motores Mercedes. Y se notó porque tenemos una recta tan inmensa en la parte posterior que lo que se necesita es velocidad punto. Aparte de que venían de desarrollar algunos artilugios como el famoso F-Dog, los de McLaren, etcétera. Entonces, bueno, el que se vio beneficiado y al que se le ha dado mucho esta pista de Shanghai es a Nico Rosberg y obviamente a todo el paquete de pilotos Mercedes, ¿no? O sea, fue un podio, aunque fueron 2 equipos, fue Mercedes primer lugar, segundo Button y tercero Lewis, pues eran todos, calzaban el motor Mercedes, entonces fue un podio de las flechas plateadas. Y bueno, eso nos lleva a este gran premio que nos deja con muchas expectativas y que como si todo sale según el script que se ha estado manejando en esta nueva narrativa de Red Bull que está dominando, pues probablemente sí tengamos un Max Pérez y el tercero libre, que en teoría tendría que ser ya sea para Charles Leclerc o para Carlos Sainz, que ha tenido un rendimiento fenomenal y que se agradece. Y va a salir mi parte tóxica, venenosa de fanático de Ferrari. Se agradece tener un piloto que esté sacando la casta por la escudería. Y bueno, eso nos lleva, hablando de la escudería, a una noticia que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero me hace ver, y no sé ustedes cómo lo reciban, lo que acaba de pasar con Charles Leclerc, pero siempre que un piloto anuncia que va a hacer un emprendimiento y que le emociona y que está apasionado y que no tiene nada de malo, todos los pilotos tienen que tener vida propia, es obvio. Desgraciadamente, Charles está en un equipo donde los tifosi no perdonamos que tengan vida propia, prácticamente se deben a la escudería. Y no soy el único que le va a Ferrari que lo piensa así. Yo creo que en Italia todos piensan de la misma manera y pregúntenselo a Niki Lauda. Niki Lauda no se las vio fáciles cuando hubo una pequeña diferencia con el Commendatore y la misma prensa italiana le estaba cargando mucho la mano. Y pregúntenselo a Alain Prost. Alain Prost también corrió en Ferrari y bueno, también no se las vio nada sencillas, y yo creo que es uno de los pilotos que puede constatar con mayor facilidad, inclusive Nigel Mansell. O sea, realmente los tifosi no tenemos una pasión muy grande, pese a que este canal es muy cero sesgos, porque también de la misma manera se critica a la escudería. No dejamos de ser y de venir de donde venimos, que es exigirle al piloto el 2000%. Y aunque hay un meme gracioso, espero encontrarlo para ponerlo en edición, que así en el capítulo de Homero Albat de Los Simpson,
donde llega el hipnotizador y les dice tienen que rendir el 1000% y dicen negativo, ninguna persona puede dar más del 100%. Yo creo que eso es una realidad. Sin embargo, los fanáticos de Ferrari queremos que los pilotos de la escudería rindan y dejen su vida. Yo creo que el de los mejores librados fue Gilles Villeneuve, que pese a que se ponía de sombrero el Ferrari cada rato, tuvo un cariño muy grande tanto de los tifosi como del commendatore. Pero bueno, volviendo al tema de Charles Leclerc, está muy emocionado presentando sus helados. Sin embargo, me hace pensar que, por ejemplo, cuando Nico Rosberg presentó el emprendimiento de su esposa Vivian's Creamery, fue cuando más aflojó y cuando Lewis tomó la ventaja, y él al momento del 2016 ser campeón fue que se enfocó 1000% en ser campeón. Y bueno, es prácticamente lo que está haciendo Carlos Sainz. Yo creo que Nico sacó todo lo mejor de sí y él puede constatar, y él a la fecha lo puede decir, no hay una super relación con Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton tiende a ser un piloto tan competitivo, disculpen, que vuelve las relaciones tóxicas entre coequiperos. Entonces yo siento que en este caso el enfoque que está teniendo Charles no es el que debería tener porque el año que viene un 7 veces campeón del mundo, y que pese a que hemos visto 2 años malísimos en rendimiento, sabemos que Lewis Hamilton es un piloto del estilo y del corte y de la época de Kimi Raikkonen, donde si algo no está funcionando bien ya hace lo posible por decir, no, el carro no funciona y denme algo que sí funcione para ganar. Pero si lo tiene al mismo grado que lo hizo Kimi, son campeones del mundo. Entonces no hay que irnos por decir, es que es un piloto que nada más si tiene, bueno, es que creo que estamos en la época donde no podemos hablar de un gran premio de Mónaco donde Ayrton Senna casi le gana a Prost. No creo que estemos en esa época. No creo inclusive que, o sea, no son los 80s, ya estamos en la época aeroespacial, donde si no tenemos un vehículo que rinde el vehículo sí al 1000%, el piloto no puede hacer mucho, y lo estamos viendo en casos ahorita. Por ejemplo, Bottas ha demostrado su calidad de piloto, porque inclusive logró buenos resultados con Williams, pero ahorita no está haciendo nada y no se le dice, oye, es que no eres piloto porque ahora ya no consigues las victorias o los podios con Williams y Mercedes. Se me hace muy complicado, tema muy complicado. Sin embargo, lo que sí no es complicado es el enfoque que está teniendo Charles Leclerc con lo primero que les decía, Lewis Hamilton como su próximo compañero de equipo. Y en segundo, la barrida que le está poniendo Carlos Sainz en este momento. Porque a ser sinceros, yo como fanático de la escudería me da mucho gusto que haya alguien que saque la casta. Sin embargo, también estoy con muchas cuentas pendientes con el desempeño de Leclerc desde que lo trajeron a la escudería, porque obviamente dijeron, bueno, Kimi, tú ya estás viejo, vamos a darle paso a las nuevas generaciones. Y se nos vendió como el salvador de la escudería y no lo he visto. Y la verdad es que creo que ya fueron muchos años, creo que tiene 5 años. Sin embargo, Carlos Sainz en 3 va a alcanzar en breve, si sigue con este ritmo endemoniado que está mostrando, alcanzar los números de Charles en 5. Es algo complicado y que se tiene que mencionar, porque a final de cuentas el enfoque es en el automovilismo, no en los emprendimientos personales. No está mal tenerlos, hay que tenerlos, tienen vida, pero desgraciadamente está en un equipo que no le permite tener vida porque está bajo el escrutinio de los tifosi, de los mismos italianos, de la escudería misma. Entonces no sé si haya sido lo más beneficioso que haya ya durado tanto tiempo, que esté enfocándose en mostrar otras cosas. Y como se lo estoy diciendo, no está mal. Sin embargo, hay equipos en que no puedes hacer eso.
si vemos, bueno, vamos a hacer una comparación directa. Charles Leclerc y Max Verstappen son contemporáneos, corrieron go-karts juntos. Pero yo veo que Charles muestra que juega, es streamer, luego saca su marca de helados, y del otro lado vemos que el que respira, come, vive y sueña con carreras es el que es campeón del mundo, que es Max Verstappen. Pero bueno, un día esperemos tener la oportunidad de probar los helados de Charles y a lo mejor también probar los de Rosberg, de la familia Rosberg, para ver cuál sabe más rico. Y nos lleva a otro tema interesante, porque hablando de la escudería y de pilotos que estuvieron en la escudería Alain Prost, yo he visto dos versiones de esta historia. La de Marca, que todos sabemos que ese medio informativo tiende a ser un poquito amarillista para llamar la atención. Por otro lado está Soy Motor, es una publicación española que es un poquito más objetiva. Tiene de repente sus tropiezos, pero tiende a ser muy objetiva. Y el enfoque está por dos lados, sin embargo convergen al mismo punto, que pone, según lo que dijo Alain Prost, un poquito en tela de juicio los campeonatos de Max. Y creo, últimamente, de todo lo malo, porque al final de cuentas creo que, por ejemplo, en el caso, vamos a regresar al tema, el caso de lo que dijo Alain Prost, que dice que los campeonatos de Max no tienen tanta validez por la manera en que los ha conseguido. Pero yo siento que pues está teniendo la misma actitud que él tuvo cuando le ganó el campeonato del 89 a Ayrton. Es para mí. Y yo creo que voy a citar a una filósofa muy sabia que una vez me dijo que lo que te choca, te checa. Creo que le está quedando perfectamente a Alain en este momento, porque se está quejando de algo que en algún momento hizo. Entonces es gracioso no tener memoria de lo que hizo en Japón en 1989, es gracioso. Pero bueno, y muy cuestionable por todo el gremio y todos los fanáticos y todas las personas en ese año, y que a muchos se lo han llevado al corazón. Inclusive me han hablado de gente que seguía la Fórmula 1 por Ayrton Senna, que al momento de su lastimosa y gran pérdida dejaron de ver las carreras. Sin embargo, sí tienen ese tema atorado con el triunfo el campeonato que consiguió Alain Prost por ayuda de situaciones técnicas cuestionables en el Gran Premio de Japón. Es gracioso porque se está quejando de lo mismo que él hizo. A final de cuentas, lo voy a mencionar porque una vez me puse a pensar, ¿qué piloto ha necesitado una ayuda externa para ser campeón? Pues podría el caso de Alain Prost, porque la verdad fue un tecnicismo ridículo. Esa carrera de Ayrton Senna es maravillosa, nos regaló algo para la posteridad, y creo que fue cuando se inmortalizó de veras Ayrton Senna. Más allá de su trágico accidente, en ese momento nos demostró cuando alguien tiene ganas de ser campeón y de ser ganador. Y en el caso de Max, el año en el cierre de Abu Dhabi es cuestionable por el hecho de que necesitó tener un escudero, literalmente un escudero, y de hecho fue por lo que se le contrató a Sergio Pérez, porque Sergio Pérez venía de estar en el Sport Pesa, no me acuerdo cómo se llamaba, Racing Point. Ya no iba a tener renovación, sin embargo, obviamente por la magia de los managers, etcétera, consigue el puesto, aparte de que le está aportando los patrocinios de las empresas mexicanas, de los consorcios mexicanos, que eso ha de haber ayudado a su contratación. Y funge, porque por un lado dice, no, es que yo quiero ser campeón, pero por otro lado siempre vemos que hace lo que el equipo, y es lo que le corresponde hacer, porque al final de cuentas está en un equipo. Sin embargo, yo nunca había visto que un piloto diga, es que estoy yo solo contra Mercedes.
Y fue tanto su yo solo contra Mercedes, yo no puedo solo, que entra Checo y a la última carrera hace una maniobra cuestionable contra Luis, porque se supone que la rivalidad es dura en la pista. Y yo nunca, bueno, si ustedes saben, ustedes seguramente, no soy una enciclopedia y no viví muchos años de Fórmula 1, pero los que son fanáticos de más tiempo o los que tienen en su conocimiento alguna información que me pueda servir, que me ilumine, se los voy a agradecer, porque yo no recuerdo que Fangio tuviese un coequipero que le ayudara a ganar un campeonato, porque para empezar Fangio pues la tenía un poco fácil. No lo digo porque haya tenido un buen carro. El talento de Juan Manuel Fangio era único en su momento, la verdad. Te veía las cosas de otra manera. O que Niki Lauda necesitara de un coequipero para ganar un campeonato, cuando se las vio de veras duras, sobre todo ese campeonato que logra con McLaren, estuvo a punto de no ganarlo. Entonces el que Verstappen haya tenido que recurrir a un escudero, que hayan tenido que recurrir a mover las reglas que todos sabíamos y conocemos de una manera, sin embargo se acomodaron, me hace cuestionar, y yo creo que alguien que lucha realmente con competitividad por un campeonato no debió haber dicho: yo no quiero ser campeón así, yo voy a ser campeón en la pista. Pero bueno, estamos en otra época, son otras generaciones, muy probablemente Max lo ve de otra manera, y es risible que alguien que hizo de la misma forma su campeonato del 89 le diga que no tienen valor los campeonatos de Max, porque no tiene con quién competir. Y se entiende por qué recurrió Alan a ese punto. Luchar con Ayrton Senna no debió haber sido nada fácil, cero fácil. Y eso sí se rescata de sus comentarios. Realmente Max, por situaciones tecnológicas, no creo que tenga ahorita en este momento un rival, inclusive ni Checo, y no porque Checo sea peor piloto, porque ya lo demostró en la calificación, en la quali del Gran Premio de Japón. Solo está a 66 milésimas de segundo. Eso no es ni más que un pedacito de un parpadeo, entonces no es nada. Sin embargo, vamos a hacer las cosas como son. El carro de Red Bull está diseñado específicamente para el estilo de conducción de Max, no de Checo. Inclusive hemos visto que Checo es el spare de Max Verstappen, porque aquí en México lo vimos en el Gran Premio de México, cuando le quitaron el alerón que ya traía las mejores para Checo, porque Max había tenido un incidente. Entonces no hay que engañarnos, hay que hacer las cosas como son. Entonces en este momento Max está corriendo solo en una liga diferente, y no vamos a demeritar, es un trabajo de equipo y el equipo se lo merece y se le aplaude. Sin embargo, para los que queremos ver un campeonato competido, pues nos es un poco decepcionante. Yo estoy diciendo fuera desde el punto de vista que sea ferrarista, Estoy hablando como apasionado de la competencia y del automovilismo. Entonces, bueno, pues termina siendo complicado. Y eso nos lleva a la temática, ¿no? Que va un poquito entrelazada. No me gusta hablar ya del clan Verstappen y de Helmut Marko, Jos Verstappen y Max Verstappen, porque terminan siendo temas escabrosos y tóxicos. Pero sí lo voy a rescatar por el hecho de que estamos hablando, ¿no? De que Max está solo y que Max está controlando hasta quién va a ser su coequipero. Y no sé, otra vez no tuve chance de checar, así que lo voy a sacar el video así. Y si ustedes sí saben, se va a agradecer mucho que me lo digan en los comentarios y que me digan: sí, Checo ya estaba renovado. Yo vi una noticia, no recuerdo en dónde fue, en Facebook, donde decía que Checo, y bueno, venían muchas, ya saben, las comunidades súper tóxicas burlándose unos contra otros, donde se estaban alegrando porque Checo estaba confirmado. Yo ni siquiera lo he visto en los portales de Fórmula 1, entonces no lo sé.
me suena que sería el movimiento más lógico. Que Checo se quedara para mantener continuidad. Porque viene un cambio de normativa de la cual Adrian Newey ya se quejó. Y no sabemos por qué se quejó, porque pues yo no la he visto, tendría que leerla. Y no le está gustando, entonces... Pero todos sabemos que también Adrian es muy... Tanto como tiene la experiencia de quejarse como buen inglés de las cosas que dice que no puede, pero sí puede. Así como Hamilton de la gestión de neumáticos. Él de lo mismo, él va a ser el que mejor se va a adaptar probablemente. Ya Fernando, pues ya aseguró su continuidad con Aston Martin. Y yo creo que eso le dio una paz mental a Max, porque como les estaba diciendo, él controla a quien quiere de coequipero. Y fíjense qué gracioso es otra vez el señor con demencia senil grandísima, Helmut Marko. Mientras Fernando no aseguraba que ya iba a correr con Aston Martin, no mencionaba nada. Pero ahora que ya está amarrado con Aston Martin, dice, no, pues es que él sería el único que le podría ganar a Max. Y es como decir, pues, ¿y por qué no lo metiste? Para que compita tu chavo con un piloto que tú dices que tiene la mejor posibilidad. Y posiblemente lo sea, no lo dudo. Fernando Alonso es muy rápido. Sabe luchar. Él peleó con el Kaiser, peleó con Vettel en desigualdad de condiciones y logró ser campeón de Fórmula 1 y logró pelearle un campeonato a Sebastián. Las cosas como son. Posiblemente sí sea el piloto que pueda pelearle al tú por tú a Max. Posiblemente son diferentes edades. Obviamente uno tiene mucha más experiencia que el otro. Y posiblemente Max en la quinta carrera haría algo o lo posible porque sancionaran ya sea a Fernando o lo corrieran del equipo. Porque por lo que estoy viendo es igual de que el profesor. Es una persona muy metódica y que no pone nada en riesgo con pasión como a lo mejor lo hacía Ayrton. Entonces posiblemente sí sea el piloto que le pudiese competir a Max, pero ya no lo podemos saber porque se va a quedar en Aston Martin. Y luego viene, no sabemos si esa decisión sea la mejor. Todos sabemos de las malas decisiones de Fernando. Ojalá que sea la mejor. No sé cómo vaya a estar o qué le está apostando Aston Martin. Si crea que con el motorista ya se haya arreglado todo el tema, no lo sé. Hubiese estado interesante, porque una dupla Alonso-Russell hubiese estado interesante para el equipo Mercedes. Y sabemos que sinceramente Mercedes tiene una capacidad muy grande, porque después de haber sido Brown y empezar a retomar todo el gelengue, se recuperó demasiado rápido, porque inclusive estamos hablando del triunfo de Nico Rosberg en 2012, cuando hace 3 años habían sido campeones del mundo con cero presupuesto. Entonces vamos a ver por dónde se va. Ahorita la posibilidad es de Carlos, porque también tiene la posibilidad de correr en Audi. Sin embargo, eso implicaría tener un año sabático, y hay a pilotos que les beneficia el año sabático. Es el mismo caso de Fernando. Creo que ese reset que tuvo antes de llegar de nuevo a Fórmula 1 le cayó de perlas. No sabemos. Bueno, y sin más, Petrolheads, devotos de la velocidad, hijos de Teddy Bob Toleman, esto fue el Supiraje.